Gloria. ¿Qué hora es? Estamos en la hora. Tú a todos. Buenos días. Los invitamos a sentarse. Bueno, vamos a iniciar este segundo día. Carmen. Estamos llamando el orden aquí. Sí, vamos a esperar que termine de entrar un poco de gente que todavía está por afuera. Lo invitamos a tomar asiento. No. ¿Quieres que lo anuncie ahora? Son las actividades del día que las tienen que rellenar. Para que se lo pases a Igor y él se pueda meter en la y pueda compartir. Mándaselo a él porque yo no tengo su contacto. Ok, perfecto. Que se abra lo amarillo. Andrés, estoy yo ahí. Siéntate ahí. Es que entro y salgo todo el rato. Okay. Good. ¿Hasta qué hora tenemos? 11:45. Sí, 1:15. Una hora y cuarto. Buenos días, vamos a comenzar. Por favor, les pido silencio. Sean todos bienvenidos a este segundo día de jornadas de trabajo. Como van a ver, como vieron en la agenda, la temática hoy es totalmente distinta a lo que fue ayer. Y es una temática que hemos trabajado con el equipo de Trinidad Saldívar del Banco Interamericano y que tiene que ver con innovación, con modelos de financiamiento, con fundraising, con inteligencia artificial, con un montón de ideas que vamos a estar debatiendo durante todo el día. Trinidad, te quiero agradecer especialmente todas las horas que han dedicado tú y tu equipo en colaborar con nosotros para este encuentro. Ha sido tremendamente fructífero. Y antes de darte la palabra, me han pedido desde la organización que dé un aviso. Falta gente que no ha rellenado ciertas actividades y que por favor, los que no lo hayan hecho, se acerquen a la organización, porque si no se van a quedar sin actividad. Así que los que no hayan entregado su hoja,
que la entreguen. Opa. Es importante que todos prendan la hoja porque el paseo de barco, por ejemplo, es limitado. Entonces tenemos que saber cuánto para el tamaño del barco que necesitamos. Si no, no se puede arreglar 1 más, 2 más, 10 más. Entonces eso es principalmente, y también para el paseo en la floresta, en la reserva ambiental, son los 2 principales. Por favor, gracias. Vale. Bueno, bienvenida Trinidad y muchas gracias. Aquí tengo mi micrófono. Bueno, esperamos aquí que se instalen. ¿Puede darme después? Sí, por favor. Puede darme después, ¿ok? Bueno, aquí ya saben, la hoja con las actividades se la dan luego aquí adelante. Yo quisiera, primero que nada, agradecer a Ola por esta invitación para trabajar juntos en esta jornada que vamos a tener hoy. Les voy a contar un poco cómo va a funcionar. Tenemos la suerte, y ustedes pueden verla en pantalla, de tener con nosotros a Catalina Tejero. Catalina es la decana de la Facultad de Humanidades, voy a decirlo mal, Catalina, si es que de Artes y Humanidades de IE University en Madrid, España. Bueno, están más allá de Madrid también, así es que una universidad fabulosa que combina los temas de gestión, business y humanidades, algo muy innovador. Catalina nos va a dar un pequeño keynote. Ella no pudo venir a Manaus porque, bueno, ya iban a ver un poco con que lo disimula, está a punto de tener su segundo bebé, así es que no quisimos tener drama en este festival de ópera, así es que un garotiño. Entonces Catalina vamos a ver una presentación que ella preparó justamente para desatar esta conversación. Luego de ver la presentación de Catalina, ella se quedará con nosotros. Y tenemos estos 3 invitados estrellas que hablarán desde sectores muy diferentes sobre los temas de innovación en las artes escénicas. Nosotros le habíamos puesto, no solo porque estamos en un festival de ópera, un título dramático, habíamos puesto Innovar o morir en las artes escénicas. Pero es un drama verdadero. La verdad es que hemos visto y desde el banco pudimos ver, sobre todo con mucha preocupación, pero también con mucho interés, con la pandemia, cómo los sectores más tradicionales de las industrias creativas, entre los que se encontraban las artes escénicas, porque justamente ponían su énfasis en lo presencial, cómo la pandemia los obligó a innovar sin anestesia. Y creemos que ese es uno de los temas que queremos traer. Pero más allá de eso, luego seguiremos con el panel. Quisiéramos escuchar a Catalina. Catalina, bienvenida. Que nos cuente desde su perspectiva cómo ve este tema, esta provocación, y luego seguiremos conversando y Catalina se mantendrá conectada para luego preguntas o comentarios que quieras hacer durante la conversación. Adelante. Ahora viene el video que nos grabó Catalina. Buenos días, mi nombre es Catalina Tejero y soy vicedecana de Artes y Humanidades en IE University aquí en España. Y es un placer para mí haber sido invitada a la conferencia anual de la Ópera Latinoamérica que se celebra en Manaus, en Brasil, en este año 2023. Y me hace particular ilusión, además, poder participar abriendo esta jornada en la que lo que se pretende es reimaginar el futuro de las artes. Me gustaría empezar, lo primero de todo, con un mensaje muy positivo, ya que personalmente tengo siempre una visión muy positiva sobre la supervivencia del mundo de las artes, porque las artes siempre prevalecen, ¿no? Y desde el principio de los tiempos, de alguna manera, la expresión artística ha encontrado su lugar y su manera de sobrevivir a cualquier contexto, a pesar de cualquier crisis de financiación, crisis sanitaria y lo que venga, ¿no? Por eso siempre creo que las artes, pase lo que pase, sobrevivirán. Así que no tengo ninguna duda de que todos reimaginaremos juntos ese futuro de las artes. Dicho esto, sí que es verdad que creo que hay algunas áreas que quizá merecen una especial atención, ¿no?, en el contexto actual.
y sobre todo en este contexto de globalización y de súper desarrollo tecnológico en el que estamos inmersos, ¿no? En este contexto se abren sin duda retos, pero también se abren muchísimas oportunidades sobre las que nos gustaría hoy reflexionar. No sé si voy a ser capaz de dar muchísimas respuestas, pero sí que desde luego me gustaría es provocar algunas preguntas que nos ayuden a pensar un poco a lo largo de la jornada de hoy. Como parte de los retos tecnológicos es inevitable poner sobre la mesa el reto que está suponiendo, ¿no?, la tecnología, ya que la tecnología de alguna manera está transformando las audiencias y lo está haciendo probablemente de dos maneras distintas, y es el consumidor está cambiando la manera que consume, ¿no?, cultura, consume contenidos, y además lo está haciendo de una manera asimétrica entre los distintos segmentos de la población, y además la tecnología está creando nuevos contenidos y nuevos canales. Y lo que eso hace es que esos contenidos compitan de alguna manera con los contenidos tradicionales, como pueden ser, ¿no?, los contenidos que han prohibido tradicionalmente los centros de ópera o los teatros, ¿no? Por otro lado, también me gustaría mencionar otro reto al que se enfrentan las instituciones culturales, y es si han conseguido permanecer o conservar un sitio relevante en la sociedad, ¿no? Y en este nuevo magma de contenidos y de formas de entretenimiento, de canales de formación, de encuentro, la institución cultural se ve en la encrucijada de que está compitiendo con muchos otros sitios. ¿Cómo hacemos, por tanto, que la institución cultural sea un lugar que siga siendo relevante para la sociedad? Esto es crucial porque de ahí también va a devenir en gran manera su supervivencia, ¿no? Por otro lado, esto lleva a que probablemente cada institución cultural tenga que hacer una reflexión muy profunda sobre cuál es su misión en la sociedad, y que además sea capaz de comunicarlo a los ciudadanos y comunicarlo a sus audiencias. Y además me gustaría enfatizar de una manera muy particular lo que está ocurriendo en relación con los colectivos más jóvenes, ya que estos son el futuro y es muy importante que ellos entiendan cuál es esa propuesta de valor por parte de las instituciones culturales. Y muy ligado a estos dos retos que acabo de mencionar está obviamente el reto de la financiación, ¿no? Ya que los recursos suelen estar donde está la atención y donde está la relevancia del consumidor. Si los recursos públicos son escasos, en ocasiones inexistentes, o si esos recursos públicos están en retirada, entonces las instituciones dependen más que nunca de la financiación privada, y esa financiación privada, pues lógicamente va a venir por parte del precio que satisfacen los ciudadanos para poder consumir esos contenidos, y también pues del sector privado. Por tanto, en este contexto es particularmente importante que la financiación privada entienda muy bien la propuesta de valor donde va a dirigir sus recursos. Pues bien, después de haber enunciado de alguna manera cuál podrían ser algunos de los retos a los que se enfrentan esas artes en el futuro para poder sobrevivir, también creo que hay muchísimas oportunidades, y vienen precisamente de la mano de todos esos retos que estábamos comentando. La tecnología es un reto, pero también es una tremenda oportunidad, y es una tremenda oportunidad porque la tecnología nos brinda la posibilidad de poder conocer nuestras audiencias y también acercarnos a nuestras audiencias. La tecnología además nos permite tomar decisiones basadas en esa información que recabamos a través de la tecnología, lo que llamamos las data-driven decisions, es decir, poder tomar decisiones basadas en los datos que hemos conseguido obtener. En el tema de las audiencias esto es particularmente importante porque la tecnología nos va a permitir entender a quién nos dirigimos, pero también a quién no hemos conseguido dirigirnos. La tecnología también presenta otra oportunidad, y es la oportunidad de ver cómo nos puede ayudar tanto en el entorno físico como en el entorno virtual, ¿no? ¿Cómo pueden conseguir de alguna manera las instituciones culturales reinventar el espacio físico a través de la tecnología, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna manera a través de esos lenguajes más contemporáneos también conectar con las nuevas audiencias o conectar con las audiencias más jóvenes? Y eso lo podemos hacer probablemente a través de nuevas escenografías, nuevas experiencias en los propios teatros, pero también a través de cómo la tecnología nos puede permitir acercar esos contenidos a esas personas que no pueden acercarse al teatro y que pueden consumir esas experiencias desde sus casas. En relación al reto que mencionábamos de cómo la institución puede manifestarse como una institución relevante para la sociedad,
Aquí también tenemos muchísimas oportunidades, ya que las instituciones culturales son una gran palanca de transmisión de valores a través de sus contenidos y de las experiencias que brindan, y por tanto, yo que represento una institución académica, ¿no?, que es mi universidad, para nosotros el poder contar con los teatros para complementar de una manera pedagógica lo que se está invirtiendo en el aula nos está resultando particularmente relevante. Y vemos a las instituciones culturales como un aliado académico, como un aliado para poder explicar a veces a los alumnos ciertos mensajes y ciertos conceptos a través de vehículos distintos, que pueden ser muy enriquecedores y muy inspiradores. Así que también creemos que las instituciones culturales tienen que ver en las instituciones educativas unos grandes aliados para reclamar un poco esa relevancia, ¿no?, en la sociedad, pero también lo pueden hacer de cara a los ciudadanos. Es más, me gustaría invitar a una reflexión, y es si en este contexto de superdesarrollo tecnológico, ¿no?, y de la emergencia de la inteligencia artificial, puede la experiencia artística mejorar o apoyar el desarrollo de la creatividad de los ciudadanos en este momento en el que tanto se están reclamando esas skills, ¿no?, esas capacidades. Es cierto que hay fundaciones, como por ejemplo la Fundación Botín, aquí en España, que está haciendo mucha investigación, de hecho de la mano de nosotros, de University y de Yale, para poder investigar hasta qué punto la exposición a la experiencia artística puede ayudar a desarrollar esa creatividad. Creemos que ahí también hay un gran potencial para poder, donde la institución cultural puede demostrarse, entre comillas, útil. Por supuesto, siempre defendiendo que la experiencia artística en sí mismo es un fin en sí mismo y no necesita justificarse por ningún medio, pero que además, con carácter complementario, también puede tener este. Y también me gustaría reivindicar la institución cultural como ese tercer espacio, ¿no?, ese sitio que no es ni el sitio de trabajo y tampoco no es el hogar, es un sitio de encuentro, y además es un sitio de encuentro físico. En un momento en el que le estamos dando tantísima importancia, ¿no?, al espacio digital, al metaverso, a los sitios virtuales, cada vez, ¿no?, también se reivindica por otro lado esa tensión y esa dicotomía también frente a lo que sería el encuentro físico entre las personas. Entonces, de ahí que pueda ser particularmente interesante e importante que la institución cultural sea capaz de brindar una serie de servicios complementarios a la experiencia cultural, de manera que lo que estemos ofreciendo sea una experiencia en ocasiones de ocio, en el que el ciudadano o el visitante o el consumidor de esa experiencia pueda complementar el consumo de un producto artístico, ¿no?, de una experiencia artística con quizá una experiencia relacionada con hostelería. De ahí la importancia de quizá poder complementar los espacios de la institución con una buena tienda, con un buen servicio, ¿no?, de restauración, y así poder crear una experiencia más holística y una propuesta de valor más completa para el visitante. Incluso poder convertirse en un buen espacio de networking. Y todo esto lo consideramos particularmente importante porque va muy de la mano y alimenta mucho la oportunidad que supone en este sentido para las instituciones culturales en lo que sería el reto de la financiación. Toda esta información que podemos recabar de alguna manera es lo que nos va a ayudar a acercarnos a instituciones privadas, a establecer diálogos y a crear propuestas de valor. Si entendemos cuál es nuestra misión, si entendemos quién es nuestro público y qué le podemos ofrecer, podemos hacer propuestas más relevantes al sector privado. Tomarnos el tiempo de entender esos valores y los objetivos de nuestros potenciales colaboradores y a la vez enriqueciendo nuestras propias propuestas y nuestro propio abanico de servicios, incluso con un replanteamiento más creativo de lo que se puede llevar a hacer y organizar nuestros espacios, probablemente nos brinde la oportunidad de poder realizar esas propuestas al sector privado y ser mucho más exitosos en la consecución y no en la obtención de esos recursos privados que nos van a ayudar de alguna manera a la supervivencia de la institución cultural. Espero que la jornada se desarrolle con muchísimo éxito y estoy deseando escuchar todo el intercambio de ideas y de opiniones que va a haber entre las distintas personas que asistan a la reunión, a la conferencia anual, y seguro que de ellas saldrán ideas interesantes que sean útiles para todos. Muchísimas gracias, Catalina. Les confieso que habíamos grabado este video just in case decidiera adelantarse este niño, pero muchísimas gracias por esta intervención. Y ahora me gustaría presentar a los siguientes invitados. Tenemos aquí
a Igor. Igor es conocido de la casa. Igor Lozada es el coordinador de extensión y difusión cultural de la Universidad de Guadalajara en México. Tiene una trayectoria extremadamente interesante, envidiable diría yo, porque ha estado involucrado también tanto en la Feria del Libro de Guadalajara, en el Festival de Cine y en el Festival de Música. Hemos estado conversando con Igor justamente en cómo pensar algo que Catalina también estaba mencionando, estas data-driven organizations, o sea, cómo aplicar estas nuevas tecnologías a entender mejor nuestras audiencias, a conversar tal vez de una manera diferente y repensarnos. Algo que hemos visto y sobre todo la pandemia lo desató fue cómo la innovación la tuvimos que vivir de manera forzada muchas veces, o se adelantaron procesos que venían gestionándose, pero fue no solamente en el diseño de nuevos servicios o productos, también fue en todos los procesos de gestión. Y creo que aquí hay una experiencia muy interesante, Igor, que me encantaría que la compartieras con nosotros. Yo he sido muy escueta en presentar a Igor, ustedes lo pueden googlear, es muy apabullante, pero justamente para no perder tiempo y que puedas presentarnos entonces tu visión Muy de bien. cómo innovar o morir en las artes escénicas. Me parece muy bien. Muchísimas gracias a Ola, muchas gracias a Manaus por recibirnos, chicos. Espero que hoy sea... Perdón, yo no tengo, voy a tratar de poner la cara de Malena con los tiempos. Ok, muy bien. Malena, eres mi... Sí, esto va a ser como el vals del minuto, así que voy a ser un poco rápido, chicos. Espero que esto, en realidad la intención es que sea una provocación, completamente una provocación. Lo que yo voy a compartir el día de hoy, espero que genere más preguntas que respuestas. Para quien no conozca y de pronto diga la Universidad de Guadalajara, que suena como un colegio, tenemos un teatro de 10,000 personas, tenemos un conjunto de artes escénicas que va desde las 1800 hasta 2 cajas negras, la más grande tiene 30 metros por 24 metros y 12 metros de altura. Hacemos la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Festival de Cine, Festival de Juvenil para Niños y Jóvenes, que es único en su especie en México. Tenemos una cineteca con una sala de 400 personas y otras 4 salas con 145, una plaza, un centro cultural universitario, manejamos la Biblioteca Pública del Estado, una revista literaria. Además de todo esto, no existe en un campus, eso es lo más impresionante de lo que es la Universidad de Guadalajara, que es una red. Es decir, la Universidad de Guadalajara no tiene solamente un campus donde todo sucede, que es por ejemplo la UNAM, que su gran foco cultural está en el Centro Cultural Universitario, en el sector sur de la ciudad, y sus otros inmuebles son más pequeños y están inmersos en la ciudad, pero no tienen el impacto que tiene el Centro Cultural Universitario. Así que toda la decisión que tomamos nosotros respecto al proyecto impacta directamente a la sociedad, es decir, estamos en relación directa con toda la sociedad, y en este momento podremos decir que Guadalajara y Zapopan, que viven juntos, son un distrito cultural universitario al final del día, porque los inmuebles más importantes de la infraestructura cultural de la ciudad los maneja la universidad. Entonces, dicho esto, hace más de 6 años encontramos en Nueva York un documento. Voy a permitirme empezar a... Traigo un montón de materiales y esto, por eso les digo que va a ser como el vals del minuto. Les voy a enseñar un poco de dónde venimos, qué fue lo que nos empezó a llamar la atención. Voy a compartir pantalla con sonido por si quieren oír musiquita. Ok, ahí se tiene que estar compartiendo. Y, perdón, este no era, déjenme, voy por la otra, es este. Ahí está. Nosotros encontramos este documento en una presentación en Nueva York, que es el Culture Track, hablando de por qué cayó la inversión en Estados Unidos de los aportantes, de los donors. Culture Track hace un estudio de público longitudinal. ¿Esto qué significa? Es un estudio en el tiempo, con más de 4,700 personas investigadas durante 10 años para poder entender qué es lo que sucede. Este documento daría precisamente para solo una sesión. Me voy a brincar todo esto, lo pueden encontrar
es la placa Cohen. Al final les puedo dar los datos. Vamos a la página 41, porque ahí es donde empezó todo para nosotros. Una vez que todos mis coordinadores ya sabían programar, ya sabían la técnica, ya sabían empezar a trabajar con calidad, todo lo que se ha hablado en los paneles anteriores, nos encontramos con esto. Va la placa Cohen a preguntarle al público en específico, contestando un poco lo que Martín ayer trataba de esbozar acerca de cómo nos relacionamos con el público, y nos dimos cuenta que esto que nosotros tenemos medido con la técnica de los 5 dígitos oscilantes, que es como medíamos todo y como programábamos todo. ¿Ustedes saben cuál es la técnica de los 5 dígitos oscilantes? ¿No? Algunos que ya me han oído hablar de esto ya se la saben, pero los que no, es la programación y la medición. Yo creo que más o menos es así, y entonces con la manita, con estos 5 dígitos, yo voy haciendo los cálculos y voy tomando las decisiones. Es decir, todo es completamente empírico y no hay una metodología. Entonces, esto que nosotros nos imaginábamos que el público siente y piensa, lo que la placa Cohen nos demostró a nosotros es que era concreto. El público, una de sus primeras barreras para poder acercarse a los proyectos culturales es que sienten que no está hecho para ellos, que no les pertenece. Entonces ya no son los 5 dígitos, ya es la gente de manera directa diciéndolo. Entonces nos dimos cuenta y empezamos a reflexionar acerca del público y lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que medimos y qué es lo que no medimos? Acá va otra parte de, vamos a cambiar, y ahora viene esta. Generalmente cuando hacemos un evento nos lo imaginamos así, ¿no? Ya hicimos el diseño, ya lo pensamos, ya todo, y de repente lanzamos, ya hicimos los convenios, hicimos la coproducción, hicimos la planeación, bajamos el presupuesto, logramos librar la aduana, llegaron los contenedores, está todo armado y nos imaginamos que va a ser así, y la realidad es esta. Espérenme, ahí voy. Nos enfrentamos a esto. Esa es la realidad, cómo llenamos el teatro. Y entonces de pronto hacemos algo y sucede que llega la gente. ¿Cómo fue que llegó la gente? Yo creo, me imagino que debió haber sido, y volvemos a repetir y no llegó la gente. Y entonces nos preguntamos, ¿hablamos con nuestro público? O solamente, como bien decía en una conferencia el director de programación de Teatro Mayor, que yo me robo esa frase y la sigo utilizando hasta el día de hoy, nos volvimos, estoy hablando desde Guadalajara, por eso les digo, es una provocación, es la experiencia. Y entonces lo que yo escucho el Teatro Mayor es, dejamos de ser coleccionistas de eventos y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la comunidad. Dijimos, claro. Entonces para eso empiezan a surgir nuevos modelos y nuevo dinero, porque estamos pensando en el público, pero de pronto también nos olvidamos de algo. ¿Cómo hacen los artistas para pagar el súper? Es decir, al final del día, todo lo que hagamos, si no logramos hacer que nuestros artistas se sostengan, y al final quienes provocan que esto funcione y generan plusvalía, esto que cómo hace el artista para pagar el súper, estamos hablando de la plusvalía que genera el artista. Ahora, me voy a brincar a otra presentación, este es de otro tema, que podemos hacer de esto después, otra conferencia. Y entonces empezamos a hacer una metodología. Y la metodología está, Keynote, aquí está. Entonces empezamos a pensar que una de las cosas que encontramos en Culture Track es cuál es el meollo del asunto, que los donors se están alejando. Y los donors dicen, ya no me importa el impacto, no me importa impactar 100,000 personas, lo que me importa es el rendimiento. Es decir, mi dinero, ¿cuánto está rindiendo? No me importan los 700,000, me importan 4 vidas que yo haya cambiado. Y en el tiempo, eso es lo que a mí me interesa. Entonces empezamos a hablar de 2 cosas, y esa es parte de la innovación. ¿Cómo hacer dialogar lo social con lo económico?
Y digamos que ese ha sido el reto mayor. Ya dejamos que todas las coordinaciones, todos los grandes proyectos hagan lo que tienen que hacer y entonces empezamos a sistematizar todo lo que hemos escuchado aquí en estos paneles y lo que seguiremos escuchando. ¿Qué dijimos? Primero, tenemos que encontrar cuál es la rentabilidad. ¿A qué se refiere la rentabilidad? Es hablando de rendimiento, pero es un término que se utiliza única y exclusivamente en lo económico, no, también en lo social, pero lo social lo tenemos dividido y esto obedece a una naturaleza de visión de proyecto cultural nacional. Ya, corro y voy pasando mientras voy hablando de esto. Sí, seguiremos hablando. Entonces, la rentabilidad social es una, y de repente está la rentabilidad económica, y empezamos a hacer una propuesta de valor en ambos sentidos. Lo voy a pasar rapidísimo. Me voy a detener en uno de los, ayer cuando estaban hablando de que podíamos compartir, es la economía colaborativa. Y después, este punto es el más importante. Si no hay comunidad, si no existe comunidad, ningún modelo funciona. Y el siguiente paso fue digitalizarla. Y ahí es donde tú y yo nos vamos a entender maravilloso y vamos a poder hablar de muchas otras cosas más. Les voy a dejar aquí rápido, esto es el mapa de la metodología con la que estamos trabajando. Primero vemos toda la parte social y después de hablar de toda la parte social, cada proyecto tiene que transitar cada uno de estos cuadros y si no, regresa. Estos dos últimos, confianza y generosidad, de esto hemos hablado todo el tiempo, desde ayer hasta el día de hoy, y aquí está en el mapa. Si todo lo anterior no funciona, nunca vamos a llegar ni a la confianza ni a la generosidad. Ok, corro. Pero ¿sabes qué? ¿Te parece si en la segunda ronda profundizamos en ese método? Porque para mí ese método es clave y me quiero que puedas respirar mientras nos cuentas de qué se trata ese método y así vamos a conversar entonces con Ricardo Levitsky. Ricardo, un local brasilero. Tú has trabajado otro punto que es tremendamente importante, que es el tema de la financiación, con una metodología muy novedosa, probablemente para América Latina, pero no así para otros países, que tiene que ver con los endowments, etc. Eso tiene muchos retos porque depende mucho de la normativa legal de los diferentes países, pero nos encantaría entender qué te pasó que decidiste hacer un endowment para la ópera. ¿Por qué no otro sitio? ¿Por qué no otro tema? Y bueno, cuéntanos tu experiencia y también tiene una presentación muy larga y fascinante que luego la compartiremos. Yo voy a poner cara de Malena también en algún punto, pero seguiremos hablando. Mucho gusto. Bueno, primeramente, perdóname, yo no hablo español, entonces yo voy a hacer un esfuerzo para hablar portuñol. Alejandra dice que es mejor así que portugués. Si no están entendiendo, por favor, me digan. Yo voy a hablar del endowment. Yo pienso que para comprender la importancia de los fondos patrimoniales, que son los endowments, es interesante comprender una cosa que Catalina y Igor dicen de la comunidad, que es la parte de la gobernanza. Entonces yo voy a empezar con la presentación y voy a aprofundar con la parte del endowment. Bueno, es importante decir que la parte de la sostenibilidad financiera de los teatros de ópera y también de fundaciones y otras organizaciones tienes que tener una corresponsabilidad de gobierno, sociedad civil e iniciativa privada. Independiente si estamos hablando de un teatro público, de un teatro privado o de un teatro híbrido. La corresponsabilidad es importante de las tres partes y es muy importante comprender cómo la junta de la institución, de la organización, está montada. La junta de la organización es la representación de la sociedad civil del teatro. Entonces es muy importante que tenga una junta que esté participativa en la parte de gobernanza. La primera parte de la metodología para comprender la sostenibilidad financiera, nos decimos que es la parte de triángulo interno que se puede ver, la triángulo de la sustentabilidad, que es parecido con el proceso de psicanálisis. Tienes que poner la institución en el diván para se comprender internamente, y la primera parte es entender el posicionamiento. El posicionamiento está muy relacionado a estrategia de comunicación, estrategia de marketing. Normalmente el sector cultural, el sector social,
hay un poco de miedo cuando hablamos de marketing y de comunicación, porque hay una posibilidad que el marketing se pueda cambiar el proyecto cultural y la programación. Mas es importante decir que la palabra marketing también puede ser comprendida como contexto, que tenemos que entender dónde está el contexto, el público donde el teatro está inserido, la ciudad, porque obviamente una ciudad como Madrid o como São Paulo, Nueva York, es diferente de Manaus, Belém y otras ciudades en términos de público y de posibilidad para pensarmos la sostenibilidad financiera. Lo segundo punto es la gobernanza, y pienso que es lo más importante de todo, y como empieza la parte de sostenibilidad financiera, como yo dije, pensando en la Junta. Hay no sé cómo se dice, una joke que los americanos dicen, que para ser un miembro de la Junta de una orquesta tienes que tener los 3 Gs, give money, or get out. Y nosotros sabemos que eso no es común y posible para todos los lugares, mas es importante reconocer que los miembros de la Junta, que puede ser también un público nuevo, los jóvenes pueden participar de la Junta, las nuevas plateas pueden participar de las Juntas, tienes que tener este compromiso. Y la última parte, que la visión de largo plazo, es muy importante también para la sostenibilidad financiera, porque cuando digo largo plazo no estoy solamente hablando de la programación del próximo año o del otro año, mas de los próximos 10, 20 años. Cómo la organización pretende estar en los próximos años, también do punto de vista financiero, do punto de vista orçamentario. Porque una cosa que es muy, muy distinta es que el dinero de largo plazo es completamente distinto del dinero de corto plazo. Es más fácil captar recursos para largo plazo do que para el corto plazo. Entonces cuando la institución tienes un planeamiento pensando en los próximos 10 o 20 años, y obviamente comprendiendo que el costo del teatro, hay el costo de la programación, el costo de la manutención del teatro, mas también el costo de los proyectos educacionales, artísticos, mas también el proyecto futuro, el fondo de reserva, el fondo de endowments y otras posibilidades. Después podemos olhar, solamente después que tenemos clareza del triángulo interno, podemos mirar para el triángulo externo, que es exactamente el planeamiento de la sustentabilidad financiera, que envolve la iniciativa privada, sociedad civil, gobierno y organismos y fundaciones internacionales. No es toda organización que se puede tener de recursos de iniciativa privada, sociedad civil y gobiernos. Hay instituciones que deciden que no quieren recursos de gobierno, otras que no quieren recursos de iniciativa privada y otras que quieren los recursos de todas. Acá, cuando hablamos de iniciativa privada, también es muy interesante perceber que es muy distinto hablar de patrocinio y donaciones. No son la misma cosa. Patrocinios requieren una contrapartida de marketing, de comunicación, algo que la empresa está buscando para tener mayor visión o pertenecimiento de marca. Donaciones es una acción filantrópica. Y hay también otras partes de posibilidad de asociaciones alternativas, de alianzas corporativas, programas de voluntariado. Sociedad civil, la misma cosa. Cuando hablamos de sociedad civil, normalmente hablamos de captación de masa, no sé si es posible comprender así. Major donor, ultra high net worth individuals, que son plataformas de captación completamente distintas. Entonces, el equipo que se necesita para ultra high net es completamente distinta para captación de masa y también para la captación con la tecnología para pensar medios sociales y otras partes. Y gobiernos, y depende de dónde estás, es muy distinto, mas es muy común que muchas veces se puede tener un teatro que puede hacer una programación y tener un recurso que viene de otro país o coligado a organizaciones y bancos de desarrollo, por ejemplo, como el BID, entre otras posibilidades. Lo endowment, solamente para concluir la presentación muy rápidamente, es un concepto que para muchas organizaciones es muy bonito de comprender, pero pienso que es muy lejos de realidad, porque la idea de endowment es que tienes un fondo, un instrumento financiero cuyo dividendo sostiene a una entidad y que puede ser de cultura, social, educacional, y solamente los dividendos son utilizados. Normalmente hay una visión un poco equivocada
que piensan que la organización precisa tener un endowment que va a ser responsable por toda la manutención, como por ejemplo de la Fundación Calouste Gulbenkian. Pero no es la realidad del mundo. Normalmente el endowment es solamente una parte de una herramienta que va a participar de un mix de diversidad financiera. Cuando nosotros conversamos, paso a hablar un poco más de los tipos de dinero que tienes para recursos de endowment, de aportes iniciales, donaciones, testamento, aportes asociativos, entre otros. Y podemos también aprofundar un poco la diferencia cuando estamos hablando de una institución pública, privada o híbrida. Y para encerrar, yo voy también a hablar un poco durante la conversa del fondo que estamos haciendo para el Festival Amazonas de Ópera, la relación que yo tengo con el festival. Nosotros empezamos un fondo que no es un fondo de endowment, es un fondo de reserva en un inicio, pero es un fondo que tiene como objetivo la sustentabilidad financiera del festival, ampliar la calidad, el prestigio internacional y también de ser un centro de cultura por excelencia de la Amazonía para el mundo. La participación del gobierno se continúa, es un dinero adicional, entonces el gobierno continúa haciendo su parte, mas la novedad es que nos estamos en este momento fomentando justamente el fondo para tener donantes de otros países y también de Brasil para participar del fondo. Y hay un cambio que está empezando dentro del festival, que la Flavia, que todos conocen, que es la directora, migra para ser la directora presidente del fondo, y hay dos directorías, y estamos en ese momento empezando la junta de patronos, que tiene la posibilidad de tener una donación directa que puede envolver patrocinio o donaciones. Entonces estamos hablando de individual giving de personas o de compañías, de empresas. En el caso acá en Brasil nosotros tenemos también la ley de incentivo a la cultura, que es la ley ROANE. Es esto, y pienso que después podemos aprofundar los temas. Muy bien portado, Ricardo, muy bien, muy interesante, y creo que este es un modelo de gran interés para las artes y la cultura en general en nuestros países, y creo que una de las cosas es innovar en estos instrumentos financieros, etcétera, para poder sostener las artes frente a presupuestos que muchas veces van disminuyendo o las prioridades se hacen distintas. Pero yo me voy a tomar de las palabras después de Igor, que te puse Jorge ahora, estoy como David, que le cambiaba a Agustín por Augusto, pero David, quisiera presentar a David, ya lo tuvimos ayer en uno de los paneles, creo que fue muy energético y muy apasionante tu presentación, nos gusta porque además tú crees profundamente en el hueso de la importancia de la ópera en la sociedad contemporánea. Nos gustaría, David, bueno, tú tienes varios sombreros, además de que eres un tenor, un cantante, vienes del mundo, te has metido en la gestión, en la dirección artística, etcétera, pero también has hecho esta iniciativa de Bolero y nos gustaría que nos dijeras tu visión de cómo es esto de innovar o morir para esta industria. Híjole. Pues bueno, primero quisiera comentarles tantito que Bolero sí es así como la reflexión un poquito de quién soy como persona y el largo viaje, ¿no?, que tengo con mi relación con la música en general. Así rápido en el comercial, ¿no? Y parte de nuestra técnica de storytelling en Bolero, ¿no?, es de decir la verdad como va. Obviamente con ayuda de mucha tecnología, ¿no?, y de técnicas de storytelling, pero mucho la verdad como es. Entonces, yo nací en la Ciudad de México, me mudé a Monterrey a los 12, y esos cambios que les digo, o sea, el chilango mexicano se mueve rápido y el de Monterrey es muy emprendedor. Aquí estamos, ¿no? Somos muy futboleros, nos gustan mucho los colores. Y desde pequeñito yo, por ejemplo, he estado en la música, ¿no? Y soy Aladino y Hércules en Disney cuando estaban pequeñitos. Un mundo ideal, era yo. Y después entré a una banda de pop y después empecé a cantar música clásica. También soy ingeniero en sistemas y tengo una marketing masters en España. Entonces siempre tenía muchas curiosidades, ¿no? Y soy claramente muy hiperactivo, como ustedes pueden ver.
Entonces no me puedo estar quieto. Y en el 2020, yo estaba en transición entre Múnich y Dallas, y me di cuenta de muchas cosas, ¿no? En el momento que llego así a Múnich, yo dije, ay, voy a coachar al Bayern Múnich, va a estar bien padre. Y me doy cuenta que me van a pagar la mitad. Y digo, ¿por qué en el Bayern Múnich me van a pagar la mitad de lo que me pagan en Dallas? Y desde ahí mi mente empezó a decir, esta industria no está funcionando de la manera en la que yo pensé, lineal, ¿no? O sea, de que me van a, como mexicano, ¿no? O sea, así como ustedes ven, yo estoy comparando futbolistas, ¿no? Dije, ¿por qué esto no está pasando? Y me explicaron, bueno, es que esto aquí en Europa lo vemos como furthering of the self, y en Estados Unidos lo vemos como un espectáculo que los ricos pagan o para tratar de educarnos a los demás, y en Latinoamérica es otra cosa, ¿no? Y dije, pero todos funcionamos de lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué no somos internacionales? ¿Por qué la percepción de lo que nosotros creemos que Múnich o el Met no es lo que está pasando en los dineros? Y a mí me empezó a roer el ratón, ¿no? Entonces, en la pandemia pasa que me tengo que quedar en mi casa, y ya les comentaba un poquito que en Dallas empezamos a hacer mucho social media con mi equipo. Y Bolero surge en los primeros días, en un día muy tarde, a las 3 de la mañana. Dije, bueno, ¿por qué no hacemos un algoritmo de empezar a ver, o sea, ¿por qué $1 cuando ponemos en Facebook nos da 10 views? Y empecé a ver por qué, y dije, bueno, pues si le cortamos acá, y le cortamos acá, y le cortamos acá, nos va a dar 100 views por ese mismo $1. Y ese pequeñísimo cambio que ya patentamos, y esa eficiencia de utilización de dólares, nos replicó y un cambio de vida a todos los que hemos estado dentro de Bolero, ¿no? Y obviamente Bolero ya ha crecido en muchas otras cosas. En un momentito les enseño un video de cosas que hemos hecho. Pero Bolero realmente lo que hace es, tú nos das un poquito de contenido en ciencia, y nosotros lo publicamos en todas las partes del metaverso, de una manera más eficiente. Y como nosotros hemos invertido una gran cantidad de inversión de fondos, ¿no? de dinero en bases de datos, y que llevamos haciendo esto desde el 2019, entonces hemos lanzado campañas en 1000 para generar, cada vez que ustedes ven en Facebook, en Instagram, en Google Ads, en lo que sea, ven un ad, en el momento que ustedes lo ven, su teléfono le regresa a esa persona que pagó el ad todos los behaviors que ustedes han hecho, que le han dicho a su teléfono que sí los pueden pasar. Todos. Que les caiga el 20. Entonces aquí Mexican David dijo, ¿y si los compro yo también? ¿Cuánto cuesta? Y no están tan caros. Sí me alcanzó. Y ahí empecé yo a darme cuenta realmente cómo funciona todo esto. Me empecé a dar cuenta, no sé, pueden ir a Netflix y ver la película Social Dilemma, me empecé a dar cuenta que social media es el arma más poderosa en el mundo. Desde que he utilizado estas técnicas en mi propio Instagram, ustedes lo pueden ver, he ido desde 3,000 hasta 165,000 followers. Ya puedo generar $30,000-50,000 en income desde el Instagram. Y eso es de un individual, que yo no soy performer, y no tengo un YouTube, y no puedo vender, y no puedo hacer estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos un producto. Nosotros tenemos una de las mejores experiencias del planeta, ¿no? Y lo que podemos hacer en cualquier parte del mundo lo vemos ahorita. Donald Trump ganó las elecciones porque nos cambió la percepción de la presencia de él, porque estaba en todos los puntos de contacto con la audiencia del mundo. Tuve una consultoría que nos costó muy cara en Bolero con el director de campaña de Donald Trump, y que ya había hecho también algunas cosas para Barack Obama en otros círculos. Y él nos decía, había días en el high de la campaña de Trump donde él aparecía en el ciudadano average de Estados Unidos que ganaba más de $40,000 entre 15 y 25 veces al día en todos los devices que esa persona utilizaba. Entonces, esos son cambios de percepción. Así cambias la mente de alguien cuando te están bombardeando todos los días. Porque yo me dije, pues esto es como, aquí es mi fanaticada de Star Wars, esto es como la fuerza. Digo, ¿por qué no lo utilizamos? Si Lord Vader la está utilizando de esta manera, ¿por qué no la cambiamos para acá y usamos lo mismo
para la música clásica. Y entonces ahí mi jefe en Dallas Opera me ayudó mucho porque él sí me dio un montón de lana para invertir y me di cuenta que le cambiamos la percepción a la compañía. Con una inversión de $250,000 le cambiamos la percepción de la compañía, incrementamos el 37% de audiencias. Ahí va el dinero, ¡pum! En el momento en que teníamos sold out theaters, teníamos más sponsorships. En el momento que teníamos más sponsorship, nuestro budget se dobló, reclutábamos mejores artistas y ya podemos hacer Wagner en una casa de las uniones de Estados Unidos, que es dificilísimo, ¿no? Para todos los que estuvimos adentro de ese ejercicio de Dallas, que fue el que nos permitió extraer todos ellos hacia Bolero y patentarlo y crear nuestra propia compañía, todos ya nos ha cambiado la vida, ¿no? La manera de pensar. Y solamente quiero contrapreguntar muy cortito. Para muchos de los que estamos aquí nos dicen $250,000 y se nos baja el azúcar. Decimos, no, esto no nos va a pasar. ¿Esto se puede hacer a una escala más pequeña? Y eso es a lo que voy, ¿no? Me da mucha curiosidad que estamos todos, y se lo digo en el mercado de Opera Europa, en Opera América, aquí, en mi casa, en donde sea. La compañía y el ciudadano que hoy, por decisión propia, no está en social media, es una decisión que debe de ser muy pesada, porque también al mismo tiempo estás dejando una cantidad enorme de conexión y de income, y de revenue, que para mí, o sea, la verdad es que a mí me apasiona mucho el arte, como ustedes ven, pero yo no puedo hacer nada si no nos pagan. Yo soy artista, yo crecí con gente del teatro, todos mis amigos, mi familia, todos somos artistas, y si no nos pagan no nos podemos mover. Por eso creé Bolero, porque estoy harto que tengamos menos de 3 millones de followers entre toda la industria completa de ópera y que Kim Kardashian tenga 300. Y nosotros tenemos mejor. ¿Y por qué? Es porque tenemos un ego tan grande que no, yo no estoy en Instagram porque tengo 50 años. Coño, pues deja el que pasar. O sea, no, perdón, pero es que tiene que ser algo donde, si no estamos aquí, se nos pierden los de 22 y 33. Y si no estamos ahí, no tenemos industria mañana. Entonces, por eso Bolero existe. Me encanta, me encanta. Y en ese sentido, me gustaría también volver con Igor y preguntarte, hablaste al final de economía colaborativa, hablaste de generosidad, hablaste de un montón de cosas así, que suena quizás un poco hippie, pero funciona. Entonces nos gustaría entender que también es un cambio cultural, de cómo entendemos, y ya que estamos aquí reunidos, muchas casas de ópera, mucha gente del ecosistema, estamos aquí para colaborar, y en esa economía colaborativa probablemente podemos hacer mucho más juntos de lo que ni siquiera pensamos que podemos hacer. Así es que me encantaría que compartieras esa presentación y luego quizás entrar a las preguntas y también dejar que Catalina también pueda reaccionar. Me gustaría regresar contigo y ver esto de los nodos digitales para poder entender más en concreto y poder dimensionar lo que nos acabas de compartir en cuanto a instituciones, ¿no? Porque como empresa tiene un gran valor, pero como institución no se entiende, y como institución no queremos aceptar eso, y como institución es otra cosa. Y una diferencia muy importante es la comunidad sajona es muy distinta a la comunidad latina. La comunidad sajona y sobre todo la europea son pequeñas comunidades que tuvieron que asociarse y cada comunidad defiende su identidad. Así como la gente de Irlanda y la gente de Gales, así como los canarios, los catalanes, y en América Latina todos somos lo mismo, porque somos mestizos. Todas nuestras comunidades indígenas, que son a las que más desplazamos, no obstante nos sentimos parte de ellos porque somos mestizos. Y ese es el principal fundamento por la que las fondeadoras no funcionan en Latinoamérica. Sin embargo, esta parte de comunidad, en el momento en el que integras la comunicación, que es prácticamente lo que nos estás planteando, nosotros como institución tenemos 75 redes sociales y ninguna dialogaba entre ellas. Y ni siquiera sabíamos qué era lo que pasaba. 75.
Por eso te decía, tú y yo vamos a tener unas cervezas buenísimas. Entonces, en el momento de la pandemia que nos dimos cuenta y tuvimos la oportunidad de hacer esto, ¿qué significa integrar la comunicación del sistema cultural? Es decir, ¿dónde están nuestras redes sociales? ¿Dónde estamos comunicando? ¿Cuánto dinero están gastando de manera aislada? Y en el momento en el que lo juntas, los 10,000 se convierten en 250,000. Entre toda la sección de ópera, los 10,000 se convierten en 3 millones. Pero como entonces estamos aislados con este orgullo, con este ego, donde yo estoy separado, ¿quieres venir y circular conmigo? Hablando de circulación, ¿qué va a venir a hacer una compañía de Manaus si no tiene una comunidad? ¿Me voy a convertir en un coleccionista de eventos? No, entonces, si Manaus está haciendo algo importante, yo tengo que comunicarlo si voy a hacerlo con Manaus antes de que llegue a Guadalajara. Y entonces le voy a decir a Bolero, Bolero, ayúdame a colocar en mi sector, pero ¿qué es lo que yo necesito tener para poder hablar con Bolero? Yo necesito tener integrada mi comunicación. Y ahí es donde empieza la economía colaborativa. Solamente estamos hablando de lo social, todavía no hablamos de términos de economía, que tiene su equivalente. Entonces, una vez que logramos integrar la comunicación y podemos focalizar cuál es la oferta, es decir, si segmentamos públicos, y perdón, las tarjetas de crédito y los bancos lo hacen, y nosotros no queremos voltear para allá, ¿por qué? Porque tenemos esta visión social comunista, donde la cultura es bien hippie y solamente tiene que vivir en la comunidad. Espera, pero también en esa postura hay una correspondencia de responsabilidad de ambas partes. No solamente voy a proveer, está llegando, cómo se está desarrollando, cómo estoy entregando y cómo estoy recibiendo lo que estoy entregando. Ahí es donde empezamos a pensar en la rentabilidad social. Luego, me voy a pasar rapidísimo, ya que creaste la comunidad, entonces la digitalizas y más adelante les voy a mostrar una lámina que a nosotros nos espantó porque decían, Igor, tú estás metiendo todo a redes sociales, internet todavía no es popular, ¿cómo crees? ¿Estás loco? El 90% de la gente que se relaciona con nosotros es a través de un teléfono inteligente. En los semáforos la gente se detiene y voltea a ver el teléfono. ¿Qué tanta relación estoy teniendo con ese universo para poder comunicar y poder colocar lo que estoy colocando y por lo menos saber dónde están mis artistas, qué es lo que necesitan? Por el otro lado, todo esto está diseñado para generar plataformas. En el momento en el que nosotros logramos esta vinculación que Bolero va a lograr, vamos a generarle confianza al público. En el momento en el que yo pueda empezar a compartir mi comunidad, se tiene que dar este elemento de generosidad, y ayer hablaban de esto en los paneles. ¿Dónde está la confianza y dónde está la generosidad? ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo lo hiciste? Desarrollamos plataformas. Perdón, esta es la parte económica, y si se dan cuenta, la economía colaborativa significa economía de escala. Si focalizas la cultura, incrementas la venta. Si tienes comunidad digital, creces. Esto es lo que se supone aportamos a las industrias creativas y culturales en México. O sea que al ayudar a otros, te ayudas a ti mismo. El ayudar a otros me ayuda. En el momento en el que el otro crece, yo crezco. Y más adelante, si quieren, puedo mostrar una gráfica donde esta metodología, bueno, una vez que tienes comunidad digital, entonces tienes la data y puedes meter un business inter. Hasta entonces, antes no. Antes sigue siendo los 5 dígitos oscilantes. ¿Cómo fue que llegó? ¿Por qué Bolero está funcionando? Pues yo me imagino, Bolero tiene muy concreto quién está contestando, cómo se están relacionando. Y entonces todo esto, si se dan cuenta esto de la validación y el involucramiento, piensen en Uber. Uber fue quien generó la confianza y nosotros mismos fuimos los que hicimos que fuera válido, porque genera confianza y entonces empiezan a generar nuevos negocios y empieza a aparecer nuevo dinero. En el momento en el que hacemos el mapeo de las plataformas, nosotros desarrollamos, esta es la metodología de cómo llegar a una plataforma, y tenemos una plataforma para artes escénicas, una plataforma para música, una plataforma para artes plásticas,
y nuestra página de internet la convertimos en un agregador digital. Y ese agregador digital genera comunicación y hacemos la evaluación y la medición de interacciones. Es decir, por un lado la plataforma, tenemos a la comunidad, y por el otro lado lo que la institución debe de proveer. Y esto me parece sumamente interesante y yo me voy a echar al agua aquí, que soy tan jovencita que todo este lenguaje me parece un poco ajeno. Por lo tanto, esto implica que nosotros en nuestras propias instituciones tenemos que tener personas que hablen este lenguaje, que entiendan este lenguaje y nosotros tenemos que aprenderlo también. Y esto, me gustaría, Ricardo, también, ¿cómo impacta esto, por ejemplo, en un fondo como el tuyo? ¿Qué atractivo tiene para aquellos donantes que pueden estar involucrados? Perfecto. Yo pienso que la principal parte de la conexión con la parte de la plataforma digital es justamente pensar, cuando yo hablé de las juntas, la importancia de tener una junta que es corresponsable con la sustentabilidad financiera es también porque a la junta que va a dar una atención para que el departamento de comunicación, el departamento de desenvolvimiento institucional sea fuerte dentro de las organizaciones. Entonces es muy importante que las organizaciones y los teatros tengan la parte de comunicación, la parte de marketing fuerte para poder hacer y comprender, por ejemplo, la posibilidad que las plataformas digitales y otras plataformas puedan hacer para la sustentabilidad financiera. Muchos de los teatros, pienso que por lo menos en Brasil, no tienes, por ejemplo, una parte de CRM, no conocen el básico. Entonces, yo pienso que para empezar, y podemos pensar en fondo, es fundamental pensar e investir. Cuando pensamos en el orçamento de la organización, tienes que tener investimento para la área de comunicación y marketing, y no es comunicación para difusión cultural, es comunicación desde el punto de vista de marca, de branding, porque es esto que se puede hacer la conexión con todo lo que ellos están hablando, en mi opinión. Sé que aquí el público le están picando las manos por hacer preguntas también. Quisiera darle la oportunidad a Catalina, que está en Madrid, ya en la tarde de un día viernes, o sea que entre nosotros y tu día final del día, que nos encantaría escuchar alguna reacción, si es que la tienes, sobre lo que has estado escuchando y también la perspectiva desde España, desde donde ustedes están. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos el resto de panelistas, que la verdad que me pareció súper interesante. Me parece súper importante la diferenciación que se ha hecho entre patrocinio y lo que es donaciones, ¿no? Más en el área de la filantropía, porque obviamente los objetivos de ahí de cada colectivo son muy, muy distintos. Y la idea también que se ha planteado en relación con el tema de redes sociales, ¿no? Porque precisamente de lo que cuando he hablado un poco de cómo la institución cultural puede hacer una propuesta de valor al sector privado, lógicamente parte de esa propuesta de valor va a ser en gran parte la visibilidad que uno puede ofrecer a través de sus canales. Entonces, obviamente, tener unas redes sociales potentes, o sea, que una ópera tenga unas redes sociales potentes, eso obviamente para un patrocinador es un elemento absolutamente fundamental, ¿no? Y si además de conocer, de tener unas redes sociales potentes, tiene métricas sobre qué tipo de seguidores tiene, qué colectivos, qué edades, qué segmentos de edad, obviamente pues ahí la propuesta de valor que uno puede hacerle a una empresa o una institución es mucho más potente. Por eso decía que ahí la tecnología nos puede ayudar muchísimo a entender y hacer propuestas, entender a nuestro interlocutor y hacer una propuesta que sabemos que le va a poder interesar. Y sobre todo, además, hilándolo también con el comentario que habéis hecho de tenemos que entender esas propuestas también a quién se le hacen dentro de la propia empresa, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una propuesta a la fundación de una empresa que hacer la propuesta al departamento de marketing y comunicación de esa misma empresa, que a veces parece como que todo es lo mismo cuando dentro de cada organización cada uno tiene agendas, objetivos, KPIs muy diferentes y según nos dirijamos a uno u otro va a tener unos objetivos, ¿no? Entonces yo creo que tener un mapa muy claro de eso, de quién somos, de qué buscamos, de qué herramientas tenemos, de qué productos hemos desarrollado, de qué capacidad tenemos para llegar a nuestros públicos, ¿no? De ahí venía lo de redes sociales. Y de conocer a nuestros interlocutores, y alguien lo ha mencionado en el panel, que me ha parecido súper interesante, esa idea de que es que hay que conocer al interlocutor, ¿no? Y hay que saber a quién nos estamos dirigiendo y cómo. Porque si no, la sensación que tengo, ¿no? que he registrado en el pasado es que hay un pequeño, como decimos en España, diálogo de besugos, ¿no? El que
esas dos partes en realidad no hablan el mismo lenguaje y por eso cuesta a veces tanto arrancar el tema de la financiación. Nosotros desde iUniversity trabajamos muchísimo con el Teatro Real de Madrid. La verdad es que la sensación que tengo es que hacen un trabajo extraordinario en ese sentido, ¿no? De cómo han conseguido crear muchos puentes con las instituciones privadas y también con las instituciones académicas, y creo que en ese entendimiento de que buscan las dos partes donde realmente se puede encontrar, ¿no? Un poco el éxito para poder hacer propuestas de valor y obtener recursos. Ese sería mi comentario. La verdad, gracias a todos porque me pareció que era muy fácil, ¿no? de todo lo que se ha hecho, poder hilar todo y ver ahí que algunas pequeñas respuestas o desde luego áreas de reflexión. Perfecto. Aquí David quiere decir algo y luego a mi alter ego, Malena, le paso el micrófono que sé que quiere hacer una pregunta. David. Me gustaría enseñarles un videito que tenemos de Bolero. Es como 1 minuto y medio. Es de algo muy ya aplicado que hicimos para Bayerische Staatsoper, platicando lo que acabamos de decir. Sobre quién es tu cliente. Teníamos este video lo hemos lanzado en círculos privados, o sea, muy específicamente targeted. Ya no puedo decir en español. Hablamos Spanglish. Sí, Portuñol Spanglish. Para cambiar, teníamos ustedes lo van a ver. Teníamos me dan un segundito. Ahí voy. Teníamos un problema de fundraising. Queríamos hacer fundraising en esto. Why you're doing something, then it becomes empty sounds. How do you actually give meaning to the sounds, to your singing, to what you're going to communicate to an audience? We have to go about it passionately. We have, in my opinion, a great opportunity actually for the future of arts institutions. If only we change, if only you change. The years to come are not going to be easy. If we just continue to reproduce what we have done in the past, we are at risk to disappear. But if this is how we are going to go about it, then I think arts will make a difference in the society, and then arts has a chance, has a future. You're young. You have at least 50 years to go. And it will be wonderful if we can transmit it, but it will be dependent on you. Try to achieve, try to, touch heaven while keeping your feet on the ground. El video estaba hecho, Serge Tourny está hablando en una universidad a gente que canta y que está estudiando Arts Administration. Pero dentro de todo el video que capturamos, con un proceso de inteligencia artificial y obviamente muchas técnicas de marketing, video, edición y demás, sabíamos que dentro de ese speech que él dio de 1 hora y media teníamos 1 minuto y medio de edición específica, que él nunca dijo eso de corridito, ¿no? Que iba a pegar en 63 puntos que el IA nos dijo que nos iba a ayudar para mejorar relaciones interpersonales dentro de la propia compañía, porque de repente cuando lo escucharon hablar así, sus empleados lo empezaron a ver diferente. Los funders lo empezaron a ver diferente, los gubernamentales lo empezaron a ver diferente, su capacidad de fundraiser empezó a ser diferente, y cuando soltamos estos videos en Nueva York y demás, resultaron en el New York Times teniendo un profile on him. O sea, el cambio de percepción sucede, ¿no? Sabíamos en qué hora, a dónde, en qué zip code y cómo captar a Zachary Wolf en ese sentido para ver todo este tipo de cosas. Sabíamos cómo entrar, obviamente es mucha tecnología, espero que sí lo haya encontrado, pero ahora sí que lo vamos a lanzar en cualquier punto donde él va a entrar, ¿no? Cuando me preguntaste cuál era el valor agregado hacia una compañía institucional cuando tú compras Bolero, ¿no? En lo que hacemos, no nada más es que lo vamos a poner en todos los escaparates que ya compramos, es que sabemos exactamente cómo vamos a maximizar tu mensaje para que pegue así, ¿no? Entonces,
Y así como dijo Flavia, en las coproducciones, pregunten, porque igual hacemos pequeños, grandes, por campaña, por membresía y demás. Pero lo que yo quería hacer con todos mis inversionistas y socios era bajar nuestros costos en esto, porque esta tecnología es tan importante y tan poderosa. El bandwidth existe. O sea, si no vamos a ir nosotros, se va a ir el ballet o se va a ir alguien más, ¿no? ¿Por qué dejar el reggaetón hacerlo? Entonces, vamos a... Aquí está Bolero, ¿no? Bye. Malena, Bueno. luego tenemos, sí, nos quedan Hola, hola, ¿se escucha? Sí. 6 minutos, así es que Malena... Yo muy rapidito, muy cortito. Luego Bueno, Rafael. agradecerles, he tomado mucha nota, mucho apunte. Gracias a Catalina, que está desde allá manteniéndose atenta. Tomo y rescato, creo que en el relato y en el discurso de cada uno de los participantes, el tema de conocernos, de conocer la audiencia y de ver a qué público llegamos y a quién estamos llegando. A mí siempre me gusta hacer el ejercicio de primero pensarnos a nosotros y a nosotras, quienes estamos acá, quiénes somos. Si nos conocemos, desde qué lugar venimos, creo que ese es el primer camino. Hoy estamos celebrando aquí todo el grupo de mujeres, un primer encuentro, la creación de un foro, y con todo el amor del mundo lo digo, y esto me parece que también es bueno y es sano en el intercambio nuestro, poner de ejemplo, yo celebro que Kim tenga 356 millones de seguidores. Me parece que no es por ahí la comparativa, me parece que no tenemos que comparar con una mujer que está siendo exitosa, ni cuestionar, ni poner en el otro plato de la balanza. Lo dejo como algo interesante y me parece que, bueno, que mis compañeras también estarían de acuerdo con esto. Digo, ¿por qué traigo este tema? Porque me parece está bueno saber quiénes somos, quienes estamos participando aquí. Yo también en relación a políticas públicas vengo de un gobierno municipal de izquierda que no tiene para nada el concepto de comunista hippie, sino que tiene las políticas públicas culturales más fuertes y más sólidas en la historia de mi país. Entonces creo que está bueno también poner sobre la mesa estos elementos y tener en claro a quién y entre quiénes nos estamos hablando. Era más que una pregunta, un aporte de este tipo. Gracias. Muchas gracias. Rafael y luego Juan Carlos, aqui. Bom dia a todos. Eu tenho duas questões a perguntar. Nós desenvolvemos na Universidade de Munique uma pesquisa sobre o impacto do patrocínio cultural para uma conquista de uma identidade europeia. E nesse estudo que nós fizemos, que não só levamos em consideração o patrocínio empresarial, mas também o mecenato, o sponsoring, que significa casar, esposo, né, casar, e o mecenato. Porém, nós percebemos que nesse estudo havia duas linhas distintas para haver algo comum para contribuir para a sociedade. Foi a questão da inclusão que você menciona, que, na realidade, não era uma rejeição, mas era uma concepção distinta sobre o entendimento de uma palavra muito chave. Chama-se subsidiariedade. Nós, latinos, temos a concepção de subsidiariedade de ir direto ao ponto máximo para conseguir algum evento ou financiamento. Enquanto que os anglo-saxônicos, eles vão, através das comunidades pequenas, de step by step. Então, houve uma migração de recursos muito fortes dentro da União Europeia, dos países, assim chamados ricos, anglo-saxônicos, para os países do Mediterrâneo. A Espanha se beneficiou muito com isso. Em contrapartida, nada para a Alemanha, ou mesmo até... E aí houve, naquela época, uma grande rejeição se a Alemanha participaria na continuidade dos projetos da União Europeia para a cultura. Então, nesse sentido, eu vejo... A minha primeira pergunta vai para você, querido Ricardo. Na questão de rentabilidade. Nós vemos que vocês vão querer criar um fundo, perfeito, mas nós pegamos o modelo do fundo de Salzburg e pegamos o evento do Richard Wagner em Bayreuth. Existe entre os países da União Europeia um acordo de bitributação que facilita o deslocamento financeiro de uma instituição para outra. Aqui no Brasil, nós tivemos uma péssima experiência em relação ao Chile. Por quê? Quando nós fizemos um projeto no Chile, mandar dinheiro do Brasil para o Chile, o Banco Central cobra 20% de taxa. E isso, a rentabilidade abaixa, que não torna as coisas viáveis.
Então, a primeira pergunta, como você vai resolver essa questão de remessas de dinheiro quando você tem uma produção feita aqui em Manaus para a Colômbia, por exemplo, em que você tem que depositar 20%, nem depositar, vão reter os seus 20% nesse valor que você está fazendo uma produção. Essa é a primeira pergunta. A segunda é justamente ao BID, não é? Não haveria um mecanismo de entrar conjuntamente com o Banco Central e haver uma possibilidade de desenvolver. Me lembro, em 2004, quando Carlos, lá na convenção em Belo Horizonte, tentou provar com os créditos de carbono uma mudança na questão de transferência financeira. Então, não seria agora uma possibilidade, já que o presidente do BID, que é o brasileiro Ilan, possa intervir junto ao Banco Central, pelo menos no Brasil, não sei como é nos outros países da América Latina, em relação à remessa financeira para outros países, quanto o Banco Central de cada país. Mas eu acho que isso é um entrave grande para que haja um maior crescimento na produção e, justamente, na difusão dos projetos. Nos quedan, me voy a tomar 5 minutos más de lo que nos quedan para que venga una última pregunta y luego en el café creo que vamos a seguir conversando porque esto da para mucho. Perdón. Entonces, tenemos 2 preguntas más. Quiero que Ricardo conteste brevemente y luego las 2 preguntas. Perfeito. Em relação a como que o fundo, no caso do Festival Amazonas, está organizando, primeiro que é um fundo nacional, que vai receber recursos, obviamente, já falo da parte de como que ele recebe recursos externos, mas inicialmente ele vai receber recursos nacionais, como eu mencionei, ele não é um fundo de endowment, do ponto de vista jurídico, é como se fosse uma associação, um instituto, como tantos outros, né? A grande novidade aqui é como está sendo montado o Conselho de Patronos, para que a gente possa receber recursos de verba direta. Em relação a remessas internacionais, e daí é de recursos de fora, seja privado ou pessoa física, para o Brasil, e não entre organizações, existem alguns mecanismos. Um exemplo, por exemplo, é a CAF, que é a Charity Aid Foundation, né, que existe tanto a CAF América como a CAF Europa, onde você pode ter um fundo, por exemplo, de Friends of, né, do festival nesses países, e pode, inclusive, receber incentivos fiscais de cada um dos países. Agora, é claro que existe taxa de administração para tudo isso, tal como tem também na Brazil Foundation, né? Acho que, basicamente, essa é a resposta que eu consigo dar nesse momento sobre a questão com o Banco Central e BID, deixar para responder. BID vendrá después. Vamos a dejar hablar aquí. Bueno. ¿Y hay otra persona más allá? Y después, si tenemos tiempo, vamos contigo. Tengo una pregunta muy concreta para Igor. ¿Cómo compatibilizás estas nuevas formas tan renovadoras de obtención de recursos con las reglamentaciones administrativas y contables de la universidad, que supongo que deben ser rígidas como la mayoría de las reglamentaciones públicas? Rapidísimo, rompimos el modelo. Sabemos que tenemos que cumplir ciertas reglas y entonces, en lugar de comportarnos como las reglas nos lo indican, prevemos y adelantamos todas las acciones para romper el modelo de yo recibo, proceso, entrego y espero. No, ya sé que tengo que esperar, adelanto todo lo que tengo que hacer, es decir, mando toda la información a la administración central, mientras a la par estoy trabajando con todo y entonces nosotros rompimos nuestro propio modelo de administración. Para nosotros esa fue la clave y creo que ese es el gran aporte, romper los modelos. Hay una pregunta allá atrás y luego la última aquí adelante. Sí, yo entiendo por las presentaciones del señor Lewicki y del señor Lozada de que obviamente aquí en América Latina toca un papel muy grande la aceptación del público, o por lo menos el diálogo con la audiencia, con el público y la rentabilidad. Yo vengo de Europa y conozco el mercado europeo muy bien como crítico. Esos son dos elementos que quase ninguém fala. É chocante como se vai ao lado do público, o que vale só é a ideia artística do regisseur, do diretor de ópera que produz a peça. Nome, escândalo criado já antes, por isso criado nome, e depois vai nas grandes casas. Não independe. Tem ao paralelo no público uma discussão contra o teatro de regência, mas ninguém toca, ninguém leva em consideração.
A rentabilidade é outra coisa. Quase não toca papel nenhum, porque na Europa o Estado garante, seja o que for, a má administração das casas, mesmo casas grandes, a cobertura financeira completamente. Então, como vocês talvez tenham uma ideia de explicar como se vê esta diferença fundamental nos dois continentes. Gracias. Cortísimo. Hay un par de conceptos que ayer lo comentaban. Para mantener el equilibrio hay dos conceptos y tenemos que saber dónde estamos parados. En la emancipación, que es objetivo de las artes, o en la masificación. En el momento en el que hacemos la evaluación de lo que estoy haciendo, ¿voy a lo masificador o voy a lo emancipador? Y eso nos permite mantener un equilibrio de cuál es el objetivo final de las artes, que es transformar vidas, pero también tenemos que vivir de esto. Esos dos conceptos son fundamentales en toda la ecuación. Bueno, ya tenemos que irnos. Te voy a dar la palabra un segundo. Si no lo compartimos, quiero, eso sí, despedirme de todos ustedes, darles las gracias por esta participación, especialmente a Catalina, que está en una tarde de viernes. Muchísimas gracias y espero que esta relación de todos quienes estamos aquí siga siendo muy profunda con Manaos y con Ola y por supuesto con el Festival de Ópera. Tu pregunta y ya salimos. Sí, es un tema muy corto, es porque parte del funcionamiento de los endowment tiene que ver también con los beneficios tributarios y no sé si el BIT ha analizado las diferencias de los mecanismos, cómo funcionan los beneficios tributarios. Hablo, por ejemplo, por el caso de Colombia, que tenemos un sistema de exención tributaria a través de un mecanismo que se llama COCREA, pero cuando uno mira cómo funciona el mecanismo desde lo jurídico y el mecanismo como tal, puede beneficiar a las entidades privadas, más no beneficia realmente la operación de las entidades privadas, por ejemplo, la mayoría que somos entidades sin ánimo de lucro. Entonces, no sé si hay la posibilidad de que el BIT hiciera un estudio y una recomendación a los gobiernos de realmente cómo aplicar o diseñar políticas de régimen tributario especial y de beneficios tributarios que realmente sean potentes en ese sentido. Estamos en eso. Después yo te comento más. Algo me hace un signo aquí. En ese código QR ustedes pueden encontrar todas las publicaciones, estudios que tenemos en el banco. En algunos de ellos, por ejemplo, está un estudio sobre el financiamiento público a la cultura y ahí hay un análisis de instrumentos de apoyo, de instrumentos de política pública de apoyo, entre los que se encuentran las leyes de mecenazgo. El problema para todos esos instrumentos de apoyo es que hay poco análisis de impacto. Existen, se usan y no se analiza cuánto impactan realmente. Así es que, bueno, les doy las gracias a todos. Tenemos un café corriendo y volvemos a otro panel tan interesante como este. Muchas gracias.